temible y aguardada como la muerte misma, se levanta la casa. Estos son los primeros versos del poema La casa de Olga Orozco, nuestra poeta pampeana, la Olga. De las mejores del siglo XX, sin duda. Y en este poema que elegí para compartir hoy, encontré mucho de lo que vamos a ir tratando a lo largo de estos episodios. Porque Olga elige este poema La casa para incorporarlo a su primera obra, Desde lejos, allá en 1946. Y nos inaugura en la búsqueda de los misterios, de los laberintos, de las fantasmagorías o fantasmagorias. Ustedes me van a saber corregir. Olga nos dejó una casa que podemos recorrer, en la que podemos también buscar la vida, la muerte, nosotros mismos, nuestros fantasmas. Pero hoy no vamos a hablar de la Casa Museo Olga Orozco que está allí en Toay, a visitarla, ¿eh? Hoy vamos a hablar de otra casa, una casa parisina. ¿Por qué? Porque en esta casa parisina ocurrieron crímenes aterradores. Dos crímenes aterradores. Dos mujeres desolladas. ¿Cuáles son los crímenes de la calle Morgue? ¿Acaso el primer cuento policial de nuestra historia? ¿Y por qué vamos a hablar de los crímenes de la calle Morgue? Porque este programa se llama Bang. Y se va a ocupar del género policial. Se va a ocupar del género que todo el mundo está queriendo ver, escuchar y por eso migra a las plataformas transnacionales como Netflix, HBO Max. En la televisión pública pampeana también podemos despuntar este vicio. Pero claro, yo no soy una experta en el género mainstream, en el género de moda. La verdad es que no sé si está de moda, lo vamos a averiguar con un experto. Fui a la Universidad Nacional de La Pampa y pregunté, ¿quién es el que más sabe de este género en nuestra provincia? Un detective literario apareció enseguida en la boca de los expertos, Damián Repetto. ¿Y a qué no saben? Lo traje acá para que todos lo conozcamos. Ya tengo aquí a mi lado al licenciado Damián Repetto, detective literario. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, Cintia. Antes que nada, Sí. y para que no se duden de mis saberes y no se me acuse de usurpación de título, traje los papeles. A ver, che, porque ahora hay que desconfiar de toda esta gente que aparece con títulos extraños. Bueno, certificado hecho con ChatGPT. Me da a mí la impresión... ¿Pero le vamos a creer? Esa es una acusación sin pruebas. Es una acusación sin pruebas. Está firmado por Sherlock Holmes y Philip Marlowe, que acreditan que por su destacada labor en la investigación de misterios, este señor, el licenciado Damián Repetto, es detective literario. No lo sé, Rick, parece falso. Vamos a confiar. Confía en el proceso, confía en el proceso. ¿Por qué decimos que los crímenes de la calle Morgue son el primer cuento policial? Habitualmente se cree que los cuentos policiales son aquellos en los que se narra un misterio, una muerte, un robo, un enigma. Pero en realidad dicen los expertos que la clave del género está en la invención del detective. Y el primer detective que conocemos es el que inventa Poe en Los crímenes de la calle Morgue. Y aparece solamente en 3 cuentos: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget y La carta robada, de 1841, 1842 y 1844. En esos 3 cuentos aparecen condensados todos los elementos que, con idas y venidas, variantes, van a persistir en la historia del género, diría que prácticamente hasta la actualidad. Edgar Allan Poe. Me parece que lo conocemos más por el poema El Cuervo que por el género policial. Sí, De hecho, su remera hace mención a este poema. De alguna manera ha quedado cristalizada la imagen de Poe en torno a este poema porque es lo que más ha aprovechado la cultura de masas, ¿no? Pero Poe, además de poemas, escribió muchísimos cuentos de terror, policiales, y es, además de inventor del género policial, inventor de lo que podemos llamar el cuento moderno, aquel que es independiente de otros tipos de discursos. En el desarrollo del cuento, que es uno de los géneros más viejos que existen en la historia, al menos de Occidente,
siempre el cuento estuvo ligado a otros discursos, un discurso filosófico, pedagógico, religioso. Lo que hace Poe con su creación es pensar que la literatura es un arte que se rige por sus propias reglas, ¿no? Piensa esas reglas, las teoriza y él acuña un concepto que es el de unidad de efecto. Para él, un cuento es una narración breve que debe leerse en una extensión máxima de 2 horas y que para mantener la atención del lector, para mantenerlo ahí agarrado al libro y que no lo suelte, tiene que tener un efecto. Y ese efecto tiene que ser sorpresivo. ¿Y cómo se crea el efecto sorpresivo? De alguna manera escribiendo el cuento de atrás para adelante, ¿no? Sabiendo cómo es el final del relato, se puede desandar el camino e ir sembrando a lo largo del cuento las pistas, aquellos elementos que el escritor va a ir sembrando. ¿Para qué? Para que cuando el lector llegue al final se sorprenda. Hay un misterio también sobre la muerte de Poe. En principio se dice que murió por su alto consumo de alcohol, pero... Sí, él vivió apenas 40 años. Nació en 1809 en Boston y murió en 1849 en Baltimore. Bueno, los datos de su vida búsquenlo, porque es muy jugosa también, hay muchos chismes lindos. Pero el lugar común es que él murió de un ataque de delirium tremens, ¿no? Delirium tremens es esta enfermedad, esos delirios que le agarran a los sujetos que consumen muchísimo alcohol. Digamos que no pueden salir de su estado de borrachera perpetua, al punto tal que empiezan a alucinar. Pero investigaciones posteriores han descubierto que en algún momento Poe simpatizó con algún partido político y que hubo unas elecciones en la ciudad de Baltimore y que él estaba del bando equivocado, por decirlo de algún modo, y que partidarios de sus enemigos políticos lo encontraron en la calle y lo golpearon. Independientemente de que haya estado borracho o no, al parecer el golpe mortal fue producto de una golpiza que le dieron otros. Poco a poco va tomando forma ese título en principio apócrifo. Bang, este programa que buscará encontrarle la vuelta al género policial en la televisión pública pampeana, es precisamente eso, encontrar la pista a aquello que es apócrifo, buscarle la vuelta al misterio, enjugarse con la sangre y reconocer y recorrer autores, autoras del mundo, pero también pampeanos, hablar del policial negro, del policial criollo. ¿Acaso existe el policial pampeano? No me lo contestes ahora, Damián, repito, porque quedan muchísimos, pero muchísimos capítulos. En el segundo bloque, ¿te parece o le parece? Me parece. ¿Le parece entrar a la trama de los crímenes de la calle Morgue? La Rue Morgue, en francés, ¿verdad? Me sale muy bien. Te sale muy bien. Seré curiosa, ¿ese papelito? Todo buen detective tiene una gran obsesión. Los crímenes de la calle Morgue fueron publicados por primera vez en 1841 en la Graham's Magazine de Filadelfia, momentos en que Poe trabajaba como editor de esa revista. La historia está narrada por un sujeto anónimo que conoce al protagonista del cuento, C. Auguste Dupin, en una librería parisina. Ambos están buscando el mismo libro, no lo encuentran, pero el diálogo entre los anaqueles les forja cierta amistad, cierta afinidad y deciden, dado que están pasando por una mala racha económica ambos, irse a vivir juntos en una mansión gótica derruida de las afueras de la ciudad. Se pasan los días leyendo, charlando, reflexionando, y el narrador queda muy sorprendido de la capacidad deductiva de Dupin, tanto que llega a decir que le puede adivinar el pensamiento. Pero el centro del relato es otro. Leen en el diario que en la calle Morgue ha ocurrido un crimen atroz. Madame L'Espanaye y su hija Camille fueron asesinadas. En la alta noche parisina, los vecinos escucharon los gritos destemplados de las mujeres. Se acercaron hacia su departamento, lo encontraron cerrado, forzaron la puerta y cuando la abrieron encontraron
un cuadro atroz. En el centro de una habitación estaba Madame L'Espanaye con el cuello roto, su cuerpo flotando en un mar de sangre. Unos metros más allá, el cadáver decapitado de su hija y la cabeza de Camille encastrada en el tiro de la chimenea. La policía comienza sus investigaciones y aparece bastante desorientada. Por un lado, la habitación está cerrada por dentro. Por otro, una de las ventanas del departamento está clavada, por lo tanto no se puede abrir. Y la otra tiene el pestillo roto, tampoco puede abrirse. El cuarto cerrado. Cerca del cadáver de Madame L'Espanaye encuentran dinero, por lo tanto descartan también el móvil del robo. Y los testimonios de los vecinos son sumamente contradictorios, pero coinciden en un punto. Todos aseguran haber oído una voz chillona y todas la atribuyen a un extranjero, pero nadie puede dar certeza de la nacionalidad. Algunos dicen que es español la voz, otros dicen que la voz es italiana, alemana, sueca, polaca. Es decir, la policía no sabe qué hacer, pero presionada por la opinión pública decide encarcelar a un perejil, digamos, ¿no? Un empleado bancario que ha tenido una discusión con las mujeres y que parece ser el chivo expiatorio. Esto lee Dupin en el diario y se da cuenta que las pruebas para encarcelar a este sujeto son circunstanciales y decide intervenir. No por un afán de justicia desmedido, sino simplemente por un juego intelectual. Le permiten ver los cadáveres y visitar el departamento. Al ver el cadáver de Madame L'Espanaye, descubre que en su cuello las marcas que lo rompieron pertenecen a una mano enorme y la fuerza que debió hacerse para romper ese cuello ha sido sobrehumana. Además, las marcas que tiene en el cuerpo también son muy profundas como para haber sido hechas por un hombre. Por otro lado, ya en el departamento, cerca del lugar donde estaba el cadáver de la mujer, podemos imaginar que está hecho el dibujito con tiza, ¿no? Encuentra como una suerte de collar para pasear perros hecho con un nudo marinero. También descubre Dupin que la ventana ha sido rota hace muy poco, que el pestillo se rompió recientemente, que no viene de larga data esa rotura. Y además descubre que el mecanismo de la ventana está elaborado de manera tal que se cierra sola una vez que se abre. Y por último, en una navaja que la policía dice que pertenece al asesino, él encuentra unos pelos. Los mira bajo la lupa y se da cuenta, y acá viene el spoiler, que no son pelos humanos, sino que son pelos de un mono, específicamente pelos de orangután. Entonces, él llega hacia la conclusión: el asesino de las mujeres ha sido un orangután. Tiene la respuesta, tiene las pruebas. Ahora necesita elaborar el relato que convenza a la policía de que el hombre encarcelado es inocente. Entonces recurre a un ardid muy de época. Publica en los clasificados del diario la noticia de que se encontró en las calles un orangután. A las pocas horas, un marinero francés va a su casa y le confiesa que, de paso por Borneo, capturó un orangután y se lo llevó a su casa. Lo tenía escondido en un patio. Un día lo descubre este mono jugando con la navaja de afeitar del hombre. Le empieza a dar unos latigazos para adoctrinarlo. El mono se asusta, sale corriendo y el resto es historia. Deambula por las calles de París, se mete en el departamento de las mujeres, las asesina, asustado quizás, y huye. En esa huida rompe la ventana y, como tiene un mecanismo que descubrió Dupin de que se cierra sola, el cuarto queda cerrado. Se libera al hombre y llega el momento final del relato, que es muy típico de los cuentos policiales. En el momento en que el detective explica cómo se da cuenta de las cosas. Y en ese diálogo con su amigo anónimo entrega una frase que un poquito más adelante, no muchos años después, otro autor, Arthur Conan Doyle, le va a dar una forma un poquito más hermosa. Dice: una vez que se elimina lo imposible, por más improbable que parezca, solo queda la verdad.
Seguimos en Bang y seguimos adentrándonos en el laberinto misterioso de los crímenes de la Rue Morgue o de la calle Morgue. Y Damián, te digo Damián, ¿no? Así o Dígame, licenciado, ¿cómo preferís? No, Damián, a secas. Damián, el género se inaugura con este cuento europeo o en Europa, si se quiere, con un escritor que es yanqui, ¿no? Exacto. Y que nos corre de la búsqueda del misterio para buscar el detective como sujeto principal de la obra. ¿Cómo se construyó eso? Ricardo Piglia, que es un escritor y crítico argentino, dice que la clave del género es la invención del detective. No es que el enigma deja de existir, pero historias con enigmas, con crímenes, con misterios ha habido toda la historia de la literatura. La clave es el detective, una mentalidad racional capaz de deducir lo que está sucediendo. Y para que el género funcione, el detective no tiene que participar de las instituciones sociales. El detective de Poe no tiene familia, es soltero, no pertenece a la policía, es célibe, no trabaja. Y este lugar privilegiado, entre comillas, le permite ver la ciudad, la sociedad, desde un lugar en el que él no se ve implicado. Es, lo dice por ahí Walter Benjamin, es un flaner. ¿Qué es el flaner? Es el sujeto que pasea por la ciudad sin comprometerse con nada, que observa, que pasea sin rumbo fijo, sin objetivo y que puede observar. El detective observa los comportamientos y a partir de esas observaciones deduce. Y otro hecho importante es que no trabaja. No se dice muchas veces de dónde viene su sustento económico, pero en principio no tiene que trabajar para vivir y entonces las investigaciones las lleva adelante por hobby o por placer. Qué ganas de ser una detective que no tenga que trabajar para vivir. Vos sabés también que yo me siento en la vereda de mi casa, habitualmente y desde hace muchísimos años, y me pongo a deducir, si se quiere, de qué trabaja la gente. ¿Categorizo como detectiva? Creo que Y a veces, a veces atino. la deducción en sí misma no alcanza, pero bueno, es un buen ejercicio. Digamos, ha sido muy importante el policial que incluso ha despertado el interés de filósofos, de psicólogos y de semiólogos. ¿Qué es lo que hace el detective? Recolecta los signos dispersos y arma un relato con esos signos. Los organiza en una cadena sintagmática, como si fueran una oración, y les da sentido. A elementos dispersos les da sentido y eventualmente descubre de qué trabaja cada persona. A veces más evidente que en otros casos. Bueno, pero un desconocido, ¿qué pasa? Yo digo, este debe trabajar en el banco por tal y tal cosa que yo observo ahí, ¿no? Entonces yo me creo que estoy haciendo un trabajo de observación y deducción. Leí el otro día un análisis, ya no me acuerdo de quién, sobre este cuento y se detienen mucho en esa conversación inicial en la que dicen algo así como que el mejor jugador de ajedrez puede ser solo eso, un gran jugador de ajedrez. En cambio, el observador, el que tiene otras búsquedas, bueno, ve el mundo y no adivina, sino que se gana, si se quiere, la respuesta del mundo más allá de la lógica de un juego. Sí, No sé si lo entendí bien. No, mira, antes de la parte que yo conté del cuento, que es propiamente la acción, hay una especie de escena inicial que dura 3 largas y aburridas páginas. A mí me encantaron esas 3 largas y aburridas en la que páginas. habla de qué es el método deductivo y de las diferencias entre el jugador de ajedrez y el jugador de damas. El jugador de ajedrez tiene como esos signos que son todos distintos, entonces por eso solo puede ser un buen jugador de ajedrez, porque tiene los signos y son muy evidentes. En cambio, el jugador de damas, en principio son todos los signos iguales. Entonces, la agudeza y la sutileza para deducir los movimientos entre fichas que son todas iguales debe ser mucho mayor. Y esa capacidad de ser un buen jugador de damas, dice el narrador de los cuentos de la calle Morgue, ¿no? De los crímenes de la calle Morgue, puede extrapolarse a otra esfera de la vida. Uh-huh. El cuento también muestra, si se quiere, la sociedad moderna. Y hay algo en esto que
que relatabas los testimonios de los vecinos que lo monstruoso lo reconocen como lo extraño, como la otredad, y por eso hablan de un extranjero y todos definen cuál es el extranjero que más miedo les da. Sí, el que más los atormenta. El género nace urbano, ¿no? Nace eminentemente urbano. Nace en los momentos en que las ciudades se expanden y la comunidad del pueblo en que todos nos conocíamos, aunque en los pueblos pasan cosas terribles, es cambiada por una ciudad en la que somos todos desconocidos, la ciudad es un espacio hostil y el otro se vuelve una amenaza. ¿Y por qué se vuelve una amenaza? Porque no lo conozco, y si no lo conozco le tengo miedo, y si le tengo miedo tengo que desconfiar, porque ese tipo camina y se mueve y hace algo, y me mira o no me mira, y me roza, no me roza. Entonces la ciudad es concebida como una amenaza llena de sujetos amenazantes. Y en este caso, como decís vos, la amenaza está vista en el extranjero. En el extranjero. Y hablaste también del perejil, ¿no? Y de cómo operan la opinión pública y los medios de comunicación en la institución judicial, policial, ¿no? Que nada escapa a lo que vemos habitualmente en la vida moderna, en la realidad. Sí, en el género policial, bueno, lo vamos a ver en los sucesivos programas con el desarrollo de las distintas variantes del género, pero la policía siempre es una institución o inútil, en el caso del policial a la POU, ¿no? Una que no tiene la inteligencia suficiente para descubrir lo que ha pasado, o en otras variantes del policial, corrupta. Y en otras variantes, directamente, la criminal, ¿no? La institución criminal por excelencia. Entonces, la policía como institución social garante de justicia queda totalmente desdibujada en el género policial. O es inútil, o es corrupta, o directamente criminal. ¿Por qué la audiencia fiel de la televisión pública pampeana tiene que ir a leer este cuento? Yo creo que tiene que leer este cuento porque es una excelente puerta de entrada. Es probable que muchos lo conozcan el cuento, pero una excelente puerta de entrada al género, porque condensa en esas poquitas páginas, 10, 12 páginas que ocupa el cuento, condensa todas las características que van a definir un género que persiste ya casi 200 años, que han querido desplazarlo del lugar de la literatura y sin embargo se ha resistido porque presenta en el centro del relato algo que es, creo, muy propio del humano y del lector, que es la pasión por la sangre. La pasión por la sangre, y es una de las pasiones que queremos convocar hoy en este Bang, en este primer capítulo, porque bueno, si no somos sanguíneos, ¿para qué estamos, no? ¿Qué somos? ¿Unas máquinas? ¿Unas IA acaso? Pues no. El goce por la literatura, el goce por la lectura es una estrategia de supervivencia. Y en la televisión pública pampeana vamos a ir por ello. Aquí tiene. Qué raro.